Ya, Cristi. Ahora sí, buenos días a todas. Qué alegría que un sábado más podemos estar frente a nuestra pantalla para escuchar palabra, guía de nuestro Señor. Esta mañana tenemos a nuestra querida Luisa, una charlista que le hemos tenido desde el primer año que nació las predilectas. Este año, como ustedes saben, ya cumplimos 13 años como predilectas de estar dando mensaje de esperanza, guía y palabra de Dios cada 15 días los sábados. Y este sábado no va a ser la excepción con nuestra charlista, con Luisa, que no dudo que la charla que trae para esta mañana será de bendición para todas aquellas que dispongamos nuestro corazón y tengamos a bien hacer la vida. Así que les voy a pedir que todas me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por Luisa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te quiero dar las gracias por Luisita, mi Dios. Esta hija tuya, esta servidora fiel que has tenido a bien invitar esta mañana para que nos hable lo que tú quieres que nosotras escuchemos. Yo te quiero pedir, Espíritu de Dios, que vengas a inundarla desde la cabeza hasta los pies, para que cada una de las palabras que salga de su boca sea inspiración divina. Y por cada una de nosotras que estamos escuchando esta charla, te pido desde ya que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para que podamos hacerla vida. Permítenos, mi Dios, poder hacer un alto en esta hora para poder escucharte a ti a través de Luisa. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y quedamos reunidas en tu santo nombre. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Luisita, todo tuyo el micrófono. Gracias, Cristi. Buenos días. Buenos días, mis hermanas predilectas. No se imaginan cuánta alegría me da estar nuevamente con ustedes y lo especial que es en mi vida, porque cada vez que estoy con ustedes me reciben con tanto amor. Así que muchísimas gracias y esperemos que Dios hable a nuestros corazones esta mañana y que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, pero sobre todo nos abra el espíritu para tener esperanza, que eso es importante con el mensaje que vamos a compartir. No tienen sus camaritas encendidas, así que no voy a ver sus manitas levantadas, pero ahí respóndase usted quién recibió la exhortación y la invitación para este mensaje, para esta charla de esta mañana. Yo creo que todas la recibimos. Y el mensaje, fíjense que hablaba de cómo, o esa reflexión introductoria de cómo podemos estar sumergidas de tal forma en nuestros problemas, los del día a día, los que venimos chineando desde hace algún tiempo, que estos lleguen a convertirse en una especie de plaga. Y la exhortación decía que nos invita a que no permitamos que esas plagas sigan mermando nuestros cultivos, nuestras cosechas, de una forma de decirlo, porque sabemos que las plagas traen destrucción, ¿verdad? Sino a buscar darles pronta solución, y no solo buscar darles pronta solución, sino de verdad buscar la guía y la mano de Dios para encontrar la salida a esas situaciones que estamos viviendo. Yo les pido que busquen papel y lápiz porque vamos a anotar. De repente les voy a pedir que tomen nota de algunos puntos para que vayamos después a reflexionar una a una lo que aprendamos y lo que sepamos que Dios quiso hablar, y con aquella frase que Dios tocó en nuestro corazón. Cuando yo leí la palabra plaga, lo asocié inmediatamente con Egipto y el faraón. Usted no, yo sí. O sea, fue lo primero que se vino a mi mente. Y entonces, inevitablemente, tuve que ir a leer la palabra de Dios, donde se relata el tema de las 10 plagas que llegaron a la vida de Egipto y del faraón. Y el motivo de esas plagas fueron la respuesta de Dios a la negativa del faraón de liberar al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí, va, ok. Entonces acordémonos cómo comienza. Comienza con el río convertido en sangre,
después mandan las ranas, después mandan los piojos, las moscas, la plaga del ganado, la de las úlceras y así, y termina con la plaga sobre los primogénitos. Y es que esa última plaga mata al primogénito de todo el pueblo de Egipto. Y dije, Señor, ¿y será por aquí el mensaje? ¿Será que tenemos que hablar de las 10 plagas de Egipto? Entonces vine nuevamente y me fui a buscar, ahora no en la Biblia, fui a buscar el diccionario qué significaba plaga. Y plaga, fíjense que viene del latín que significa golpe o herida. Y dice el diccionario que es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Fíjense que en la historia de la humanidad, las plagas se han identificado porque causan grandes golpes económicos o grandes golpes a los temas materiales y a que tienen que ver con la subsistencia de la humanidad. ¿Ya? Merman cultivos, eso genera escasez, esto genera una serie de problemas. Y así como llegan masivamente, también se retiran masivamente. Y fíjense que Egipto no fue la excepción de este significado que yo les acabo de leer. Ahora, la diferencia con Egipto y el faraón es que aquellas plagas tenían un propósito divino y era mostrarle al faraón quién era Dios. Aquellas plagas ante el faraón eran demostrarle que el Dios de Israel era más poderoso y más fuerte que los dioses de Egipto. Yo no sé si ustedes se acuerdan haber leído, o tal vez en alguna película, que él trataba de imitar las señales de Moisés y las trataba de replicar con sus adivinos y con sus brujos, ¿sí? Y trataba de contrarrestar las plagas con el poder de sus adivinos y de sus brujos. Pero lo grande y la enseñanza profunda en esta pequeña frase es que aquellas plagas que tenían un propósito divino, que era mostrar el poder de Dios a Egipto y al faraón, van más allá. Y esa es la enseñanza que tiene o que debe tener para nosotros. Porque yo me pregunto hoy, ¿será que esos problemas que yo estoy comenzando a ver como una especie de plaga en mi vida tienen también un propósito divino? No tiene que ser el mismo que tenía en aquel momento para Egipto y para el faraón, porque en aquel momento Dios necesitaba o Dios quería mostrar su poder, quería darle una enseñanza a aquel hombre, de que él era Dios. Pero siempre ante toda adversidad debemos ver con ojos espirituales y preguntarnos, ¿será que esto que estoy viviendo tiene también un propósito divino? Y fíjense que como el tema me llamó tanto la atención, el tema de las plagas, es tan llamativo, pero yo conocía tan poco, me pregunté, dije, ¿será que en El Salvador hemos tenido plagas así, tipo estas de Egipto en alguna oportunidad? Y me fui a buscar y encontré, por si ustedes no lo sabían, hoy se los comparto y tenemos un dato interesante, que según las investigaciones de un historiador salvadoreño, en 1799, imagínense, 1799, tuvimos una invasión de langostas que duró 6 años. Imagínense. 6 años comiéndose nuestros cultivos, 6 años estando en nuestro territorio, hasta que acabó. Y que desapareció en 1805. No encontré más detalles, lo único que obviamente, como ya se los comenté hace un momento, hacía referencia a que esto generó una escasez de alimentos, elevó, obviamente, como no había mucha oferta de alimentos, comenzaron algunos conflictos de nuestra sociedad en aquel entonces. Y esto detonó uno de los primeros conflictos importantes como de rebelión. Entonces, imagínense qué interesante. Ahora, yo me pregunto, 6 años. Yo no sé
¿Cuánto tiempo hubo entre plaga y plaga de las 10 que sufrió Egipto? Yo estuve leyendo un poquito y tratando, pero decía que no había evidencia de cuánto tiempo transcurrió entre una plaga y la otra. Pero a mí 6 años me pareció, con esta plaga de langostas en El Salvador, un tiempo excesivo, ¿verdad? ¿Cuánto nos duró la pandemia? Bueno, digamos que ya está clausurado como pandemia, el virus sigue circulando, pero ¿cuánto tiempo? 2 años, 2 años y medio estuvimos bajo la influencia de esta pandemia. Yo quiero preguntarme, ¿y será que todos los problemas duran tanto tiempo? 6 años. O quizá yo ya llevo 2 meses, 3 meses, 6 meses en este conflicto, en esta situación, en esta circunstancia, y no para. ¿Será que va a durar mucho tiempo más? No tenemos esas respuestas, mis hermanas. Pero lo que yo sí le quiero pedir es que abra su corazón, porque lo que Dios quiere esta mañana es que ante esa adversidad, ante ese problema que estamos enfrentando, tengamos un corazón lleno de esperanza, porque eso es lo que necesitamos, de entre otras cosas y otros recursos humanos y divinos para superar esas circunstancias, pero lo primero o el primer ingrediente es esperanza. Y quiero que me acompañen en 2 de Corintios 4, versículos del 7 al 13, y se enfoquen en que el mensaje y el llamado de Dios es a la esperanza, en primer lugar. Dice la palabra, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Palabra de Dios. Y yo quiero pedirle que por favor traiga a su mente, no va a ser difícil si usted está enfrentando en este momento un problema o una situación difícil, una situación que le quite el sueño, que le quite el hambre, que le mantiene la mente dando vueltas, que no le permite ver su entorno de manera positiva, porque todo lo ve a la luz de este problema. Entonces, como esta área de su vida está en negativo, todas las demás áreas de su vida comienzan a contaminarse de esa negatividad. Claro, usted probablemente está enfrentando un problema financiero que nada tiene que ver con la relación con sus hijos. Pero si yo no estoy canalizando de manera correcta, o yo no estoy administrando de manera correcta, buscando de manera correcta la solución a ese problema financiero, lo más probable es que yo contamine la relación de mis hijos, con mis hijos. Estoy poniendo solo un ejemplo. No quiere decir que esa es la regla que aplique en todas nosotras. Entonces yo le decía, hay que verlo con esperanza. Impregnar nuestro corazón de esperanza, porque la palabra de Dios nos acaba de decir, llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonadas. Nos derriban, pero no nos destruyen. Le quiero dar un poquito de contexto de qué es lo que estaba viviendo San Pablo al momento de escribir esta carta a los Corintios. Y él estaba hablando del ministerio encomendado. Él estaba hablando del llamado a la evangelización que Jesús le había entregado, del anuncio del evangelio, de ese mensaje invaluable de salvación en Jesucristo, que había sido confiado a hombres comunes y corrientes, a mujeres comunes y corrientes como usted y yo, con debilidades, con defectos, con problemas, mujeres frágiles, mujeres que se equivocan. Eso estaba diciendo San Pablo. Vasos de barro.
Y el enfoque de Pablo, sin embargo, no era hacer alusión a esa debilidad o a ese envase imperfecto, a ese envase tan débil, tan lleno de conflictos, tan lleno de traumas, tan lleno de problemas. Pablo estaba hablando del valioso contenido de esos vasos de barro que somos usted y yo. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Y es ese poder del anuncio del evangelio lo que nos mantiene a usted y a mí victoriosas y esperanzadas ante la adversidad. Estamos, me están siguiendo. Gloria a Dios. Ahora, la vida diaria, la cotidianeidad, el cansancio, el calor, las distracciones, los conflictos, la enfermedad, el problema financiero, la crianza de los hijos, nos hace olvidar que tenemos un tesoro que nos ha sido encomendado. Que nosotras, imperfectas, vasijas de barro, vasijas débiles, tenemos un tesoro que nos ha sido encomendado y que es más grande que nuestra circunstancia actual y que es más grande de lo que podemos imaginar y valorar. Se nos olvida en medio de este conflicto y en medio de esta turbulencia que tenemos un valor, que ese tesoro, que haber recibido ese tesoro, nos pone en otra dimensión con Dios. Nos hace partícipes de su reino, nos aparta, nos escoge, nos renueva, nos transforma. Pero todo eso se nos olvida porque estamos inmersas o estoy inmersa en esa preocupación 24/7. ¿En qué nos parecemos usted y yo a Pablo? Al San Pablo de Corintios, que le escribe a los corintios con tanta autoridad y con tanta ternura a la vez. Mire, nos parecemos en todo. Porque todas las aquí reunidas somos portadoras de ese mensaje. Somos portadoras de ese tesoro. Y esa certeza nos da la esperanza para reconocer que ante los problemas, como dice la palabra de Dios, no estamos sin salida. Ante los problemas, no nos desesperamos. Ante los problemas, no estamos abandonadas. Ante los problemas, nos derribarán, pero no estamos destruidas. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús es que también en nosotros se muestre su vida. Se muestre que Él está en nosotros. Ahora, para que este mensaje de verdad tenga o se impregne de esa esperanza que Dios quiere para nosotros, para que se haga realidad en su vida y en la mía, yo primero debo hacer un alto y reconocer o entender o identificar cómo he enfrentado o cómo he administrado los problemas que se me han presentado. Cómo los he asumido. ¿Los he asumido con la actitud de esperanza o los he asumido con una actitud de inevitable derrota? Es que solo a mí me pasan todas estas cosas. Es que mire, estoy cansada, Luisa. Es lo mismo, es la de nunca acabar. Salgo de una, pero ya estoy en otra. Y así es mi vida, llena de problemas. Mejor me siento en el sillón a esperar que venga el siguiente problema. Porque así somos. Vemos nuestra vida a través de esos ojos de negatividad y de derrota. Porque quizás no conocemos otra forma. Ojo, aunque quienes hemos recibido este tesoro de la salvación, este tesoro que tenemos en nuestros cuerpos imperfectos e inútiles al final, algo nos tiene que haber calado. Algo de esa infusión del Espíritu Santo que recibimos. Pero nuestra historia de vida, nuestros conflictos internos, hoy aquí ya vemos mujeres hechas y derechas, mujeres que somos cabeza de hogar. Ya no somos unas niñas, pero probablemente nuestras niñas interiores sigan heridas. Y enfrentamos la vida como aprendimos en nuestra niñez. Fíjense que
Yo hablaba ayer justo y me llamó mucho la atención. En mi oficina, alguien que trabaja conmigo en mi equipo es psicóloga y se juramentó el jueves. Fue su sesión de juramentación y la entrega de su sello. Entonces comentaba que durante su carrera tuvo que pasar sesiones psicológicas, porque era parte del proceso de la carrera. Y obviamente en la medida que se dieron esas sesiones, pero también que ella fue aprendiendo y conociendo y estudiando todos los temas relacionados a su carrera, llegó un punto en que trataron la infancia. Y ella descubrió a través de la teoría, a través del estudio, que ella de chiquita jugaba con sus muñecas y sus muñecas siempre iban a trabajar. Mientras las muñecas de otras niñas jugaban, que iban a fiestas, que iban al parque, o lo de siempre, que tenían bebés, pero sus muñecas siempre iban a trabajar. Entonces ella creció en una familia donde solo estuvo la presencia de su mamá. Y su mamá fue cabeza de hogar y tuvo obviamente todo el tiempo que trabajar para sacarla adelante. Entonces ella proyectó eso desde su infancia a través del juego. Y por eso es tan importante que no seamos duras con nosotras mismas y que no nos juzguemos, porque quizá estamos viendo nuestros problemas a la luz de lo que aprendimos, de lo que vivimos en nuestro pasado. Pero eso no tiene que seguir siendo así, porque haber encontrado a Jesús tiene que traer libertad y tiene que traer esperanza a nuestras vidas. No quiere decir que de la noche a la mañana yo voy a cambiar mi manera de pensar, pero por eso es que también San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, cambia tu manera de pensar, porque solo así cambia la manera de vivir. El truco está, o la clave está, en cómo voy a cambiar mi manera de pensar si no conozco otra forma. ¿Ya? Pero bueno, el proceso podrá ser más o menos largo, más o menos complicado para algunas de nosotras, pero siempre vamos de la mano de Dios. Ahora, yo les decía, para que esta lectura, para que yo pueda hacer la mía y decir con confianza, Señor, tenés razón, este problema es gigante, pero yo no estoy sin salida. Pero yo no me desespero, Señor, porque tú me has dicho que me vas a ayudar. Pero yo no estoy abandonada porque te tengo a mi lado. No estoy destruida, Señor. Para que esto se cumpla realmente en mi vida, tengo que analizar cómo los he estado enfrentando y cómo he permitido o hasta el día de hoy qué tanto daño yo he permitido que me causen. Y miren, yo no pude evitar, porque como hablar de esa plaga de las langostas y de las 10 plagas de Egipto puede ser hasta cierto punto complicado, porque en la vida práctica, pues ni usted ni yo quizás nos hemos visto enfrentadas a esta plaga. A mí se me hizo bien fácil hablar de una plaga que sí o sí todas acá hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas. Y quiero hablar de la plaga de la polilla. ¿Alguien ha tenido polilla en su casa? Todas. Miriam, allá en Canadá hay polilla. ¿Existe? Si existe, va, no te libraste. Entonces, todas hasta cierto punto hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, en la casa de nuestros papás, en nuestra casa propia, hemos visto y conocemos qué es la polilla. Yo he querido tomar esta plaga común porque miren, es tan fácil y es tan destrabarnos y entender la situación de nuestra vida para entender el impacto que puede tener un problema mal abordado. Y usted y yo lo sabemos. Y fíjense que la polilla en la Biblia, porque también me fui a estudiar, aparece varias veces. Y la polilla en la Biblia denota situaciones de destrucción. Dice, porque carcome superficies y materiales. La polilla es usada muchas veces en referencia a la destrucción de la tela o a la destrucción de las prendas de vestir, que en la época del Antiguo Testamento
era un duelo casi, porque la ropa, las vestimentas eran posesiones muy valiosas para la gente. Entonces, que una polilla le comiera la tela, le comiera un vestido, le comiera algo, era realmente una especie de tragedia. Tomen nota de lo que le voy a decir ahorita. La polilla desgasta aquello que se descuida y se abandona. La polilla desgasta aquello que se descuida y se abandona, incluyendo nuestro espíritu y alma. ¿Cree que es cierta esa frase? La polilla desgasta aquello que se descuida y se abandona. Vamos a ver, mis queridas hermanas. ¿Será que nuestros problemas se han convertido en una plaga? Punto número 1. Muchas veces, no quiere decir que así sea siempre, pero muchas veces, los problemas salen a la luz después de un tiempo de estarse gestando. Y si yo hago la analogía con la polilla, es cuando vemos el aserrín. ¿Sí o no? ¿De qué otra forma se da usted cuenta que tiene polilla? Ya cuando ve el aserrín. Pero cuando ve el aserrín significa que ya hay canalitos adentro, de que eso comenzó, no ese día que usted encontró el aserrín, comenzó hace a saber cuánto tiempo. Hay problemas que no llegan de súbito, como las plagas de Egipto, que a veces solo dan señales de alerta, de que algo comienza a pasar. Y le quiero dar ejemplos. Por ejemplo, problemas de salud a causa de cierto estilo de vida. No dormir el tiempo que tengo que dormir. Eso no le va a pasar factura ahorita o este año. Le va a pasar factura o usted está cobrando la factura de su estilo de vida de hace 20 años, por ejemplo. ¿Ya? Comer azúcar, que como nos encanta. El pan dulce, los postres, como nos encanta, ¿verdad? Pero usted está consciente que el azúcar es dañina. Sí, estoy consciente, pero seguimos comiendo, ¿verdad? Sí. En exceso, y me quiero referir a eso. No tomar agua, por ejemplo, no tomar la cantidad de agua que tengo. Y le estoy poniendo ejemplos bien sencillos, porque ahorita es tan importante cuidar el alma y el espíritu como cuidar el cuerpo. Comienzan los síntomas, pero no son graves todavía. ¿O qué pasa con los problemas financieros? ¿Cómo comienzan los problemas financieros? ¿Le llegan de súbito? Cuando yo estoy de cara a que me embarguen, ¿ahí comenzó el problema? No. El problema comenzó cuando yo comencé a gastar más de lo que tenía. El problema comenzó cuando tenía esas fugas chiquititas, ¿ya? Un almuercito por aquí, una blusita nueva por allá, un gustito por aquí, porque me lo merezco, claro que se lo merece. ¿Ya? Y así fui acumulando y fui acumulando una deuda. ¿Ya? Entonces no se veía. ¿Y cuándo me doy cuenta que estoy en un problema? Híjole, cuando recibo el estado de cuenta y veo que es más alto que lo que tengo en mi cuenta de ahorros o en mi cartera o en mi bolsa para pagar. Ahí está el aserrín, ahí comencé a ver que se estaba gestando un problema. O en mis relaciones sentimentales. No, sí, él es bueno. ¿Ya? Me grita de vez en cuando, pero es de vez en cuando y no ocurre siempre. ¿Ya? Ojo, los problemas se comienzan a gestar cuando algunos síntomas o señales de alarma son, digámoslo así, leves. O los hijos adolescentes. Comienzo a ver algunas conductas, pero las dejo pasar. Y las dejo pasar. Entonces, volviendo al tema, los problemas
que usted y yo estamos enfrentando hoy probablemente salieron a la luz después de un tiempo de estarse gestando. ¿Vea? Hasta que vi la polilla, comencé a ver que habían síntomas por ahí. Punto número 2, ok, ya vi la polilla. Ya vi que hay un problema por ahí, que algo que se me puede hacer un poco más grande. ¿Qué hago? ¿Enfrentamos o dejamos pasar? ¿Qué hace usted cuando ve eso? ¿Va por el veneno o va por la escoba? Por las dos, dice la Cristi. Pues sí, pero habemos unas que decimos, ay, más tarde, solo recojamos el aserrín, porque es como feo y aparte patearlo es horrible. Vamos por la escoba, el recogedor, botamos a la basura y se acabó el problema. Se acabó el problema. No, vea. Ok. Algunas vamos por el veneno. Y no cualquier veneno, ese es el problema. Que el baigón que usted tiene en su casa no necesariamente va a matarlo, creo que no lo mata. ¿Vea? Y como ese volado no está en la superficie, sino que está adentro de algo, las medidas para aplicar el veneno son más complicadas. Entonces, cuando yo veo que hay que hacer algo muy complicado, es más fácil solo ir a agarrar la escoba. ¿O no? ¿Ya? Ok. ¿Y saben por qué es más fácil ir a agarrar la escoba? Porque no dimensiono el daño que puede causar ese problema si se hace más grande. Entonces comienzo a barrer. Y barro todos los días. Y quito y aparto lo que me molesta ver ahí y lo aparto. Pero no voy por el veneno. Pues sí, no va a pasar de ahí, hombre, ya. Tal vez se mueren con el calor. Ejemplos. Ay, no, niña, una gaseosa más no me va a subir el azúcar. Vuelvo a los ejemplos de salud. O mire, otro traguito más no le va a hacer daño a mi hígado graso a usted. U otros tacos de chicharrón, tampoco. Un taco más no es nada. ¿Vea? Con una compra más no pasa nada si solo son $5. Sí, pero ya debe 5,000, mi hermana. ¿Vea? Miren, esto de que vamos postergando la solución, ¿sabe por qué? En el fondo sabemos que el tema es complicado. Y yo sé que la deuda es de $5,000 ya. Y estoy poniendo un ejemplo. Pero hay después. Como en la charla del sufrimiento del hombre, ¿verdad? Gasto y voy al mundo y me doy lo que yo quiera y me consiento y compro todo lo que... Lo yuca es cuando viene la factura. Y eso se sigue haciendo vida en usted y en mí. Porque seguimos siendo humanas. Porque nuestros enemigos siguen estando latentes. O sea, no nos libramos de ellos aunque seamos las predilectas del Señor. Fíjense que le quiero contar, hace muchos años, y este ejemplo me acordé y creo que aplica, y me acuerdo que fue en el año 1994. Fue un domingo, no recuerdo la fecha exacta, pero lo recuerdo bien porque al día siguiente yo entraba por primera vez al colegio. Yo viví muchos años en Guatemala, me regresé de Guatemala a El Salvador, me inscribieron en mi colegio y pues sí, era mi primer día, creo que en 9º grado. Era mi primer día en 9º grado. Y ese domingo me acuerdo que fuimos con mis papás a Santa Ana. Había un almuerzo familiar. No tengo detalles porque no me acuerdo ni a dónde fue ni qué comimos. Pero antes de salir para Santa Ana, en la mañana pasamos por la gasolinera. Eso sí me acuerdo. Y chequearon los niveles del carro. En aquel entonces era bien común que le chequearan todos los niveles. Y me acuerdo que el muchacho de la gasolinera le dijo a mi papá que el aceite estaba bien negro. ¿Ya? Entonces, mi papá, como buen hombre poco previsor en aquel momento, no, aguanta, le dijo, aguanta. Cerramos el capó, agarramos camino para Santa Ana
fuimos al almuerzo y veníamos de regreso a eso de las 3:30 de la tarde. ¿Usted se acuerda, Abdul, por dónde estaba el peaje? Carretera Santa Ana. Pues por allá de repente, de regreso a San Salvador, el carro se nos para. Ya no arrancó. Y ahí como pudimos nos hicimos a un lado, mi papá hizo el carro a un lado. Ya se imaginan la cara de mi mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, el carro, señoras y señores, se fundió. ¿Verdad? El aceite estaba bien negro en la mañana, pero aguantaba. ¿Verdad? ¿Y qué tal de celular ni de tele? Nada. Allá estábamos aventadas a media carretera. Y bueno, lo que decidimos hacer fue, nos bajamos, mi mamá y yo, mi papá se quedó en el carro, agarramos un bus, nos bajamos en la Basílica, caminamos hasta la casa de mi abuelita que vivía ahí en la Sultana, a agarrar el teléfono, hablarle a alguien que fuera a remolcar a mi papá. Claro, no lo volvimos a ver hasta como las 9 de la noche que terminamos todo el proceso. Vea, así pasa. Ya tenemos un problema enfrente, pero no actuamos. Y vuelvo y pregunto, ¿qué escojo? ¿La escoba o el veneno? ¿Dejo pasar o comienzo a resolver? Probablemente la respuesta o la solución no vaya a ser inmediata, porque solo usted y yo sabemos lo que cuesta, y cuesta un mundo combatir la polilla. No es como una cucaracha, no es como un zancudo, no es como una mosca, cuesta un mundo. Pero ¿sabe qué? Cuesta más perder lo que en algún momento pudo salvarse. Cuesta más. Una relación, algo material, la vida misma, cuesta más perder lo que en algún momento pudo salvarse si hubiese actuado de manera inmediata. Pues entonces fíjese que yo he tenido polillas en mi casa y tengo años de estar enfrentándome a polillas en las mochetas de la puerta de la entrada, en la puerta de la bodega, en el marco de mi cama, y le voy a contar porque con ejemplos de verdad de mi experiencia propia, ¿verdad? de lo que ha sido, intenté. No le quiero decir que no intenté. Pero llegó un punto que ya no pude salvar las mochetas de la puerta de la entrada de la casa. Eché veneno, inyecté, compré jeringas, rocié con bomba. Mire, ¿qué no hice? Y no pude. Me tocó cambiar. Y me acuerdo que el día que me desinstalaron todas las mochetas y los marcos contaminados, mire, tengo videos, las larvas estaban vivas moviéndose adentro de aquellas maderas. No pude. Me tocó cambiar todo. ¿Vea? La puerta de la bodega, también quiero decirle, intenté, pero cuando no pude, me rendí. Y nada, me resigné a barrer el aserrín, mis hermanos. Allá en la pandemia me vine a quedar sin puerta porque la tuve que botar. Ahí pasé con el hoyo, que no podía repararla porque nadie me la podía cambiar ni hacer de nuevo. La tuve que botar, o sea, y uno comienza a ver porque dice, bueno, ya estuvo, que tengan algo que comer y que se acaben mejor la puerta porque ya no la puedo salvar. A veces somos así. Y llegó un punto en que usted dice, ya tocaba, y se hundía, ¿verdad? Se hundía la puerta porque ya estaba toda vacía por dentro. A veces nos damos por vencidas. Y no está mal. Después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, es natural que yo me sienta cansada de luchar contra una misma circunstancia o de luchar contra la corriente. Pasa. Vamos al punto 3. Fíjense que yo he querido compartir con ustedes, y esta es otra lectura, esta es tomada del libro de Hechos. Las plagas de Egipto destruyeron todo a su paso, hasta tocar la vida de los primogénitos de Egipto. Así de duro fue.
Ya no había nada. Después de eso ya no había nada que salvar. Hasta entonces el faraón dijo, entonces sí, váyanse. Hasta que no lo vivió él en su carne, hasta entonces. A veces reaccionamos cuando ya no hay nada que salvar. Y viene, y si hubiera. El hubiera no existe, decimos por acá. Pero para no llegar al y si hubiera, es que Dios quiere que este día nos armemos de valor, nos armemos con la esperanza de saber que no estamos sin salida, que no estamos abandonadas, que no nos derrotan, que no nos destruyen las circunstancias que nos aquejan. Y entonces la plaga destruyó todo. Y ya no había nada que salvar. Claro que mis mochetas no se comparan a la pérdida de los primogénitos. Cada circunstancia es diferente, mis hermanas. Usted sabe qué es lo que tiene valor para usted y que tiene un valor diferente para mí. Pero usted sabe lo que es valioso para usted. Si es su salud, si es la vida de sus hijos, si es su negocio, si es algo material. Usted sabe qué es lo que tiene valor para usted y qué es lo que probablemente esté bajo amenaza de perder a raíz de este problema. Y fíjense que Hechos 27, y esto yo lo compartía hace unos días en Galilea, esta lectura, porque me llamó, me tocó de verdad poderosamente. Y les quiero leer este versículo. Dice, se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó, señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Palabra de Dios. Yo la voy a poner rápidamente en contexto de cómo se da esta lectura. Pablo y otros presos, Pablo estaba preso en ese momento, iban a ser trasladados a Roma. Iban a ser trasladados en barco, que era la forma natural de viajar en aquel entonces. Pero cuando él advirtió la época en que iban a viajar, cuando él advirtió todo, vio a su alrededor y dijo, este viaje va a ser peligroso. Porque estaban en invierno, estaban en los momentos en que eran tormentas en el océano. Y efectivamente enfrentaron tormentas a medio océano. Y cuando él comenzó a ver las primeras señales, y aparte porque él era un viajero experimentado, había viajado no sé cuántas millas náuticas a lo largo de su vida, de su historia, no quiero decir que sabía más que los marineros o más que los capitanes, pero sabía, ¿ya? Y entonces les advierte, señores, no se embarquen, o busquemos tierra, o busquemos un puerto, porque este viaje va a ser peligroso y vamos a perder el barco y su carga. Mis hermanas, en el camino vamos a perder. Vamos a perder relaciones, vamos a perder cosas materiales, vamos a perder porque es parte de. No quiere decir que Dios quiera que pierda, no. Pero si yo decido emprender un viaje advirtiendo señales peligrosas, lo más probable es que perdamos. Ahora bien, Dios no se queda ahí. Dios quiere que ante esa circunstancia de pérdida, de preocupación, que ante esa circunstancia de ansiedad que probablemente puedo estar viviendo a causa de mis problemas, eso que siento que me ahogo, que no salgo, Dios quiere que me llene de esperanza. Dios me quiere manos a la obra, pero no resolver a la loca o no buscar soluciones que me generen más conflictos o más problemas. Buscar soluciones a la luz de la sabiduría divina y del sano entendimiento. Porque usted y yo hemos recibido sabiduría también. Porque usted y yo tenemos entendimiento. Que a veces no lo ponemos en práctica porque nos dejamos llevar por la emoción del momento, por la preocupación, está bien. Pero es momento de hacer un alto. Es momento de pedirle al Señor que venga en nuestro auxilio,
que nos ayude, que nos dé la sabiduría que no hemos tenido hasta este momento para afrontar las circunstancias de la forma que Él quiera que las enfrentemos. ¿Vamos a dejar de tener problemas? No. Porque la lectura lo dice. Cuando Pablo hace alusión, y se las quiero volver a leer, dice, pero esta riqueza, la del anuncio del evangelio, la del cristianismo, la de la obra de Jesús en la vida de la humanidad, la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. En este cuerpo que es débil, que se equivoca, que toma decisiones equivocadas, que toma decisiones incorrectas. Y lo que él dice es que está así, este gran tesoro, para mostrar que el poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Probablemente es momento, mi hermana, que deje a Dios que muestre ese poder en su vida y en su circunstancia. ¿Ya intentó usted? Bueno, dele el chance a Dios. ¿Ya probó usted con sus fuerzas, con sus ideas? Ahora dele el chance a Dios de obrar. Esto no significa deje de hacer nada, o sea, deje de hacer algo. Pero haga lo que Dios le indique hacer. Haga lo que Dios le indique hacer. Para que se cumpla esta palabra en su vida. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Palabra de Dios. Esa es su meta. Esa es mi meta. Si no estoy viviendo una circunstancia que amerite tanta energía de mi parte en este momento, digo, Señor, ya se va a solventar, confío en ti. Vaya, está bien. Hay problemas menores, hay problemas mayores, pero esta lectura debería ser nuestro estandarte cuando yo veo que ya se asoma la tormenta. Fíjense que fue la semana pasada, yo trabajo fuera de San Salvador, específicamente en Olocuilta. Entonces tengo ya varias semanas de que por el tráfico y lo complicado, vivo carretera al puerto, ya no me voy buscando Nuevo Cuscatlán y subir ahí por el Lautila y buscar salir por la carretera Comalapa. Decidí comenzar a viajar por la carretera del litoral porque me queda un poquito más lejos, pero la verdad que no encuentro tráfico. Entonces, una mañana de estas, que yo no sé si allá por sus casas llovió, creo que no como llovió a donde yo iba, comencé a bajar la calle al puerto. Y en el horizonte vi la nube negra y dije, híjole, voy al ojo del huracán, dije yo, porque realmente la nube estaba bien negra. Entonces, seguí caminando. Y llegué ya al Puerto de la Libertad, donde uno hace el cruce a la izquierda como buscando Cangrejera y comenzar a manejar al otro lado. Miren, estando ahí, en ese alto que se hace, donde está el centrito comercial, eran las 6:25 de la mañana, 6:30 de la mañana, parecían las 6:30 de la tarde, como que estaba anocheciendo de lo oscuro que estaba allá. Y comencé a avanzar y no les puedo explicar la tormenta. No les puedo explicar. Y bueno, obviamente seguí mi paso y seguí mi camino. Cada vez más oscuro y como además en la carretera hay muchos árboles, miren las luces, no veía nada por el agua, no veía nada por la oscuridad. En algún momento decidí y pensé, me voy a hacer a la orilla y voy a parar a esperar que pase. Pero pensando eso iba cuando veo y paso y a mi lado derecho había un camión de volteo estrellado contra unas cuestiones ahí, unas casitas, unas ramas caídas y dije, no me puedo hacer un lado porque si alguien no me ve, me va a pasar llevando igual, mejor sigo.
miren, fue realmente un momento tenso, porque yo no tengo conflicto con manejar y manejar abajo de tormentas, pero realmente no veía nada. Estaba oscuro. Y me preocupaba que si yo no veía nada, menos el que viniera en sentido contrario, porque tampoco me veía. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanas? Porque quizá es un ejemplo bien sencillo, es una tormenta, no es nada fuera de este mundo, pero yo sí advertí cuando vi la nube negra, que lo más probable es que kilómetros adelante me fuera a enfrentar a esa tormenta. Y cuando estuve ahí, dudé y dije, me regreso. Pero no me podía regresar porque aparte era un carril para allá y un carril para acá y no se veía, entonces dije, no, más conflicto, mejor sigo. Y la atravesé. Eventualmente, mis hermanas, la tormenta acabó. Y llegué a un punto donde ya no estaba lloviendo, donde volvió a salir el sol. Si advertimos que algo viene y no paramos o no tenemos forma de evitarlo, entonces confiemos en Dios, que cuando estemos en medio de la tormenta, no estamos abandonadas, no estamos sin salida. No nos desesperemos, porque eventualmente vamos a ver el sol. Así que yo les quiero pedir que inclinen su rostro, que le pidamos al Señor que lo que Él nos ha mostrado esta mañana, que la luz que ha traído a nuestras vidas a través de su palabra se quede con nosotros. Amado Jesús, gracias por tu inspiración, por tu palabra para nuestras vidas. Gracias porque no hay circunstancia pequeña y grande delante de ti cuando hay necesidad, cuando mi corazón late más fuerte, cuando mi corazón se aflige. Tú estás ahí, atendiendo, consolando, abrazando. Quiero esta mañana pedirte que me ayudes a abrir mi mente y abrir mi corazón a tu esperanza, al poder liberador de tu palabra en mi vida, al poder restaurador de tu amor, a la sabiduría perfecta que me acompaña, que me custodia, que me anima, Señor, a enfrentar mis circunstancias a través de tus ojos. Sana, mi Dios, lo que hasta hoy ha estado enfermo, dolido o herido a causa de mis problemas. Solo tú sabes la dimensión de estos. Solo tú sabes si se han convertido en una plaga difícil de combatir. Dame la fuerza, dame el ánimo, dame la convicción de que no importa qué tan oscura esté la tormenta, Señor, tú me llevas siempre a la luz, a la calma, a la paz después de la tempestad. Bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, por haberme escogido y por haberme apartado. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Así que bueno, gloria a Dios. Mis hermanas, escoba y veneno en mano, por favor, ¿verdad? Si no han ido por el veneno, consíganlo, se llama Comegenol. Hay cosas que no se van a salvar porque yo intenté aún con el Comegenol, pero lo peor que nos puede pasar es no haber hecho nada. Así que mi Dios la bendiga. Gracias, Luisa. Realmente un sábado más hemos sido sacudidas. Una charla muy clara. El ejemplo de la polía está espectacular porque así funciona la polía. Y cuando la polía termina de carcomer el mueble, colapsa. A mí me pasó con una mesa donde tenía un televisor y se comieron las patas y se cayó. Perdí la mesa. Realmente la cita de 2 Corintios 4:7
como bien tú decís, lo tenemos que guardar como un estandarte en nuestra vida para no fallecer, para siempre tener la esperanza de que aunque nos sucedan las cosas, vamos a salir adelante. Lo peor que podemos hacer es no enfrentar al gigante. Y muchas veces no lo enfrentamos porque lo vemos tan grande que no sabemos por dónde empezar. Y es ahí cuando tú tienes que buscar ayuda. Porque tal vez tu mente está cerrada o el problema te tiene tan agobiada que no encontrás la solución. Pero si tú buscas ayuda con tu pastora, con tu amiga, con tu ministra, estoy segura que ella lo va a ver de una manera objetiva y va a poder ayudarte. Me encantó la frase que cuesta más perder lo que se puede salvar. Profunda, ¿verdad? Cuesta más perder lo que se puede salvar. Eso quiere decir que cuando nosotras no hacemos nada, lo podremos perder cuando lo hubiéramos podido salvar si hubiéramos actuado en el momento. Yo siento que en la vida tenemos que empezar a ver las cosas, aunque tengamos problemas, como decía Luisita, todos vamos a tener problemas y lastimosamente los problemas nunca van a dejar de llegar a nuestras vidas, pero tenemos que ver el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre va a haber un propósito. Y si tú empezás a descubrir ese propósito, vamos a empezar a ver las cosas positivas de nuestra vida y no solo la tormenta, lo oscuro, lo negro, lo que nos preocupa. Tenemos que pedirle a Dios esa capacidad de poder ver el propósito y poder ver lo mejor de nuestra vida, ¿verdad? Porque pudiéramos estar peor de lo que estamos, ¿no? Entonces, glorificar a Dios por su poder. Y ya todo lo que había apuntado ya. Y fíjense que, como dicen, como en la vida siempre vamos a tener problemas, situaciones difíciles, todo, pero muchas veces le dedicamos las 24 horas a la preocupación. Pero si nosotros le dedicáramos solo un momento de nuestra vida a esa preocupación, tal vez pudiéramos resolver todas aquellas situaciones porque los pudiéramos enfrentar en vez de preocuparnos. Así que sí, una vez más, Dios nos manda a actuar, está en nuestras manos enfrentar las situaciones, está en nuestras manos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Siempre depende de nosotros. Y como bien decía Luisita, que lo que nos pasa ahora es la consecuencia de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Bueno o malo, difícil o fácil. Así que Dios te bendiga, Luisita. Como siempre, charla de gran mensaje, charla que nos mueve y espero que todas podamos hacer vida en nuestra vida, confiar siempre que Dios es quien va delante de nosotras en todo momento y en toda situación. Tomemos 2 Corintios como ese estandarte para no dejarnos vencer por nuestras situaciones diarias. Gracias, Luisita. Que Dios te bendiga. Que Dios siempre esté contigo, que Dios siempre te siga utilizando en su obra, porque eres de gran bendición para todas nosotras. Mis hermanas, la próxima reunión es el 24 de junio, que tenemos nuestro paseo para celebrar el 13º aniversario de las predilectas. Así que espero que ya se hayan inscrito y hayan pagado para reservar su cupo. Y para el 8 de julio tenemos la charla las 8 reglas para la vida. Yo estoy segura que también va a ser una charla que nos va a llevar a actuar, que vamos a poder descubrir muchas cosas que tal vez hasta ahorita le hemos querido que solo barrer, ¿verdad? Y no profundizar en ella. Otra cosa para la polía, Luisita, es una jeringa, tenés que inyectar cada oído. Es un trabajal espantoso, ¿verdad? Pero sí se puede combatir. Bueno, Martita se ríe porque como ella es experta en maderas, ella debe tener la solución. Así que gracias, mis hermanas, que Dios las bendiga, feliz fin de semana, descansen y bueno, Martita va a cerrar
esta reunión. Gloria a Dios. Gracias, Luisita, por traernos ese mensaje tan lleno de riqueza y esperanza, para que sepamos hacer, como tú dijiste, lo que Dios nos indique y así cumplir esa palabra en nuestras vidas. Cerramos esta charla, mis hermanas, confiando en Dios, que Él siempre calmará las tormentas de nuestras vidas con esa oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Virgencita linda, te regalamos una rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y un feliz y bendecido fin de semana.